Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a la plática de esta mañana. A nombre del Centro Cardiovascular del Centro Médico ABC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Mujeres que cuidan su corazón, ¿por qué debemos cuidar el nuestro o por qué debes cuidar el tuyo? Cuyo objetivo pues es crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, qué importancia tienen y por qué es que debemos como mujeres y hombres y todos involucrarnos en el cuidado de nuestra salud. Hoy tenemos el honor de contar con dos doctoras del Centro Médico ABC, la doctora Lilia Sierra Galán y la doctora Patricia Martín Hernández. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a tener las dos pláticas, les decía, vamos a dar entre una y otra 10 minutitos para responder todas sus dudas, inquietudes, así es que les pido que por favor las dejen en el chat de esta plataforma. Les platico también que la plática va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver y compartir, porque es contenido muy valioso y bueno, para que lo puedan acceder a él. Antes, quiero pues ahora sí ya presentarles para dar inicio con la primera plática. Como ven en su pantalla, está con nosotros la doctora Lilia Sierra Galán. Ella nos va a hablar sobre dislipidemia en mujeres. La doctora Sierra es egresada de la Universidad La Salle, tiene la especialidad en cardiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital Español y por supuesto forma parte del cuerpo médico de esta institución. Así es que sin más, doctora, le doy la palabra para que comencemos con su plática. Al terminar daremos minutos para resolver dudas y les presentaré entonces a la doctora Patricia Martín para la siguiente plática. Así es que, doctoras, gracias, bienvenidas y demos inicio. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tratar de hacer esta plática que es bastante compleja, lo más amigable posible. Lo primero que tenemos nosotros que saber es que, bueno, hay una iniciativa mundial y México no se queda atrás en todo esto, que es pues la concientización de la enfermedad cardiovascular en las mujeres, porque está la idea equivocada de que todas las mujeres la principal causa de muerte es el cáncer y no es así, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo es ese y hay mucha información en cuanto a las dislipidemias, o sea, a lo que es las alteraciones del colesterol en la mujer. Y lo más reciente que hay, el consenso más actualizado, es precisamente el que la Sociedad Europea de Cardiología sacó en el 2019. Y entonces es el que me voy a enfocar a revisar en esta ocasión porque es el que debemos utilizar. Entonces, primero, tenemos que saber que el colesterol es una cosa muy compleja y muy dinámica en el cuerpo. Y bueno, pues está la parte que nosotros fabricamos, que todo mundo producimos, porque es una parte estructural de todas las células y del sistema hormonal y demás. Entonces, el tener colesterol es normal y el utilizarlo y comerlo también es parte de la forma normal de los seres vivos, al menos de los mamíferos. Y el humano es parte de los mamíferos. Entonces, tenemos que entender eso, pero también hay una parte que nos comemos y que la interacción de todos estos factores, pues es lo que va a provocar que haya un comportamiento distinto y que en algunos casos sea más pues dañino que en otros. Entonces, vamos a revisar que lo primero es que el que nos comemos se va a absorber en el intestino y se van a formar unas partículas muy grandes que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones van a llegar al hígado por la circulación portal y de ahí esos kilomicrones pues se van a convertir en dos cosas. Uno, que son las partículas de colesterol de muy baja densidad o very low density lipoproteins, y en las partículas de colesterol de bueno, que son las high density lipoprotein o HDL. De esas, la VLDL
se va a transformar o va a ir perdiendo triglicéridos, básicamente, que se van a ir a almacenar en el tejido adiposo o se van a utilizar como fuente de energía por el músculo cardíaco. El miocardio utiliza de manera normal cuando no está sufriendo por beta oxidación de los ácidos grasos, las grasas, no la glucosa, eso es lo normal. Entonces, esos ácidos grasos que se van a liberar los vamos a utilizar para hacer que el músculo del corazón funcione, para hacer que el músculo del cuerpo funcione y el resto pues lo vamos a ir a almacenar en el tejido adiposo y en el propio hígado. Entonces, de esos proteínas o lipoproteínas de muy baja densidad, cuando le vamos quitando los ácidos grasos, entonces van a quedar unas lipoproteínas intermedias que son transitorias y son las IDL. Y esas IDL no son más que un paso intermedio entre las VLDL y las LDL. Las LDL es el colesterol malo, el que se conoce de esa forma, y es el low density lipoprotein. ¿Y por qué es el colesterol malo? Pues porque es el que se va a ir a acumular en las paredes pues de las arterias, de las células y en algunos otros tejidos, en el propio hígado. Entonces, eso pues es lo que debemos de evitar, que esté en exceso y que vaya a irse a pegar a los sitios donde no queremos. Entonces, hay múltiples mecanismos por los cuales se puede bloquear todos estos pasos y precisamente en esas situaciones es en las que en todos estos mecanismos y de consumo o de vías metabólicas es donde incide los cambios en el estilo de vida y el tratamiento de pues los diferentes fármacos. Y luego nos quedan las lipoproteínas de alta densidad o el colesterol bueno, el high density lipoprotein, y este es el que a través de ciertas enzimas hepáticas y de ciertos procesos va a irle quitando o intercambiando colesterol y triglicéridos a estas proteínas de baja, muy baja o intermedia densidad. Y por eso es que se atribuye que son buenas y eso lo va a ir a dejar en el hígado y el hígado lo va a eliminar en forma de sales, de ácidos biliares. Entonces, por eso es que se piensa que el tener el colesterol bueno alto es suficiente para que, pues bueno, compense esto, lo cual es una idea que tampoco es muy correcta, pero bueno. Entonces, así como manera muy general, eso es lo que se utiliza. Otro concepto súper importante para entender esto del colesterol son todas las escalas de riesgo. O sea, nosotros no podemos tratar a una paciente sin considerar el riesgo cardiovascular en el que se encuentra. Entonces, hay múltiples escalas. La más famosa es la de Framingham. Sin embargo, actualmente pues se tienen muchas otras escalas de riesgo y la que se ha visto que es más precisa y la que se utiliza es esta, el Systematic Coronary Risk Estimation o SCORE, y este es el que vamos a utilizar nosotros durante toda la plática. Porque es el que es más preciso para predecir. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, en base a este score, o sea, o esta clasificación de riesgo de score, con el nombre de SCORE. Pues bueno, tenemos nosotros a las mujeres y a los hombres en los diferentes grupos etarios, empezando por los 40 años a los 65 y más, con los diferentes niveles de colesterol y con la comparación con la presión arterial en dos grandes grupos que son los no fumadores y los fumadores, o las no fumadoras y las fumadoras. Entonces, eso sumado a los diferentes o al diferente número de factores de riesgo. Y vean cómo pues mientras más factores de riesgo, mayor presión arterial y más se fuma, junto con la edad y el colesterol, pues va aumentando el riesgo. Entonces, la misma edad y la misma presión arterial con el mismo factor de riesgo en un grupo o en otro puede variar. Y es muy evidente que los hombres tienen mucho más riesgo cardiovascular que las mujeres, pero esto es una situación que también hay que entender con mucho cuidado, ¿sí? Em, entonces, un concepto es que mientras más edad, más presión arterial, más factores de riesgo, pues peor estamos. ¿M?
El Heart Score lo podemos nosotros calcular en línea sin ningún problema y es muy sencillo con estos datos que nos pide el sistema. Este es el vínculo de la calculadora en línea y entonces es una calculadora para personas con riesgo bajo y otra para riesgo alto. O sea, el algoritmo que se utiliza es distinto. Entonces también hay que tener cuidado y no usar, si tiene riesgo bajo, preprueba o pre-clasificación, no utilizar el de riesgo alto porque entonces lo vamos a equivocar, ¿ok? Pero lo que sí es un hecho es que las mujeres tienen un riesgo que es 3 veces menor que el del hombre en general para infartos o para eventos cardiovasculares fatales, ¿sí? A la misma edad. Ahora, ¿cuáles son los problemas en la mujer? Pues bueno, el primero y sobre todo en relación a estas escalas de riesgo es que no estamos hablando de un umbral, entonces no podemos decir a partir de tanto hagamos esto, sino que se tiene que individualizar porque en realidad el riesgo es un continuo, no es un punto de corte, ¿sí? Entonces no podemos nosotros como receta de cocina dar inmediatamente un medicamento para cierto punto de corte, sino que se tiene que individualizar. Y en donde más tenemos que ser incisivos es en los pacientes o en las pacientes jóvenes, porque es donde el riesgo absoluto enmascara su riesgo relativo. O sea, un riesgo absoluto basado en esto puede estar enmascarado por un riesgo relativo individualizado que necesita mayor intensidad de las intervenciones que se hagan. Entonces, el hecho de que tengamos un paciente joven que caiga en estos niveles de riesgo, pues de todas formas indica que tenemos nosotros que hacer un cambio de estilo de vida inmediatamente. No hay que retrasarlo, nada más porque nos diga que el riesgo no es muy alto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas? El primer problema para la dislipidemia es la edad. Pero la edad, como les decía, va a variar con el número de factores de riesgo. Y los factores de riesgo que son ideales, pues, o no tener, sería tener un tabaquismo negativo. O sea, el tabaquismo a todas luces es un problema. El colesterol total menos de 155 miligramos por decilitro y una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio. Ahora, conforme vamos avanzando en edad, veamos lo que pasa, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, una mujer de 50 años fumadora, tiene un riesgo que sería el mismo que una mujer de 65 años no fumadora. Esto hace que el puro hecho de fumar está aumentando 15 años el riesgo de tener un evento cardiovascular fatal en una paciente y eso sin considerar todos los demás factores de riesgo. Solo el hecho de fumar le aumenta 15 años al riesgo de tener un problema. Ahora, como les decía, hay un mito que es el colesterol HDL, esta lipoproteína de alta densidad o el colesterol bueno, es suficiente para contrarrestar el riesgo del colesterol malo y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque mucha gente se confía de eso y entonces no se cuidan o no evitan el resto de los factores de riesgo. Y sí es conveniente tener el colesterol bueno alto, pero hasta cierto límite. ¿Sí? Gente que lo tiene muy, muy alto, entonces es tan malo como tener el colesterol malo alto. ¿Ok? Entonces, hasta 90 miligramos por decilitro de colesterol bueno es una situación que disminuye el riesgo, pero a partir de ahí vuelve a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado con esa información que se maneja de manera equivocada. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que son modificables en relación a esto en las mujeres? Pues bueno, uno es la deprivación social y que es el origen de muchas causas de enfermedades cardiovasculares. La obesidad, dos, o sea, por índice de masa corporal total o por obesidad central, o sea, que la cintura esté mayor de lo que debe. La inactividad física, el estrés psicosocial, incluido el agotamiento generalizado, la historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana. Esto es
aquellos que tuvieron infartos o muerte súbita o que le tuvieron que poner stents o hacer angioplastías o que tuvieron problemas de la circulación en las piernas, las carótidas, infartos cerebrales, etcétera. Si son hombres es menos de 55 años y si son mujeres son menos de 60 años. Entonces siempre hay que preguntar en la historia familiar en línea directa, abuelos, padres y tíos, básicamente, o incluso primos, si hay algún antecedente, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. Acuérdense, menos de 55 años para el hombre, menos de 60 años en las mujeres. Las enfermedades inflamatorias crónicas mediadas inmunológicamente, todo lo que es artritis reumatoide, lupus, antifosfolipio primario o incluso enfermedades crónicas de tipo gastrointestinal como el Crohn, el CUS y demás, todo eso también puede aumentar el riesgo cardiovascular en las mujeres. Los trastornos psiquiátricos mayores, el tratamiento para la infección por virus de inmunodeficiencia humana, la fibrilación auricular, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la enfermedad renal crónica, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que normalmente nadie hace caso y no se estudia y trata de manera adecuada, y la esteatosis hepática de origen no alcohólico. Entonces, ¿cuáles son los problemas de todo eso? Pues que se van a ir acumulando factores de riesgo y que normalmente la gente joven no le hacemos caso. Por lo tanto, una buena manera para educar o concientizar a los jóvenes es hacerles una figura de todo este riesgo elevado que tienen sobre todo y que van a tener una mayor exposición o un tiempo más largo de exposición que una gente mayor que va a tener menos tiempo de exposición a estos factores de riesgo y por lo tanto su riesgo aparentemente va a ser menor. Entonces, en general, las medidas que se tienen que hacer, pues a todo mundo hay que suspenderle el tabaquismo, lo cual es un poco complicado. Hay que tener el control de la presión arterial, pero tiene que estar en metas, no solo bajarlo tantito, sino tenemos a todos que llevarlos a metas y a un control permanente y el control del colesterol, de la dislipidemia, que también tiene que estar en metas. Ahora, esa meta va a variar, como lo vamos a ir viendo durante la plática, dependiendo de cada persona y se requiere un juicio clínico para evitar los efectos secundarios de la sobremedicación. Esto básicamente en los pacientes ya mayores, pero eso no quiere decir que no se les dé porque son mayores. Sí hay que dárselos, pero hay que individualizarlos y estar al pendiente de los efectos secundarios. Entonces, eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los pacientes con riesgo intermedio? No se nos olvide que tenemos que revisar varias cosas, no solo es medir el colesterol, sino hay que medir la ApoB o la apolipoproteína B, la lipoproteína minúscula o la famosa Lp(a), que esa por lo menos hay que medirla una vez en la vida. Esa no se tiene que estar midiendo, pero con que una vez se mida ya es más que suficiente. Los triglicéridos, la PCR de alta sensibilidad y la albuminuria, porque todos esos son factores que van a reclasificar en la clasificación inicial. Hay gente que con la clasificación inicial sale baja y a la hora que nosotros agregamos todo esto, sale en un factor o en un nivel más alto de riesgo y que amerita una intervención mucho más temprana y cuidar pues a estos pacientes, incluso cuando no hay evidencia todavía clínicamente aparente de daño vascular ateroscleroso. Entonces, eso es en cuanto al laboratorio y en cuanto a los estudios de imagen, pues es tener placas de ateroma en carótidas o femorales, que pudiera ser una manera de investigarlo, el índice tobillo-brazo menor a 0,9 o mayor de 1,40, velocidad de onda de pulso carotidio femoral mayor a 10 metros por segundo, o placas carotidias o femorales vistas por ultrasonido o por tomografía, y el otro es el score de calcio coronario, en el cual veríamos cualquier persona que tuviera más de 100 de calcificación, más de 100 unidades Agatston de calcio, es otro factor de riesgo. Ahora, en cuanto al colesterol, decíamos, pues el colesterol LDL, vamos a ver arriba de cuánto, pero en general es arriba de 100, y el colesterol HDL elevado arriba de más de 90 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué factores son protectores o disminuyen el riesgo? Aquellos que te dicen, bueno, todos en mi familia han vivido a los 95, 98, 100 años, entonces es historia familiar de longevidad y eso es un factor atenuante o que disminuye el riesgo en aquellos pacientes intermedio o de riesgo intermedio. Y el colesterol HDL alto, pero no tan alto.
hasta 90 miligramos por decilitro. Entonces, esta es una forma de reclasificar a los pacientes de una forma más precisa y más personalizada. Ahora, ¿a qué edad nos tenemos que empezar a preocupar por medir el colesterol en la mujer? Pues depende. Si la paciente es en un chequeo asintomático, arriba de los 50 años o cuando empiece con la menopausia, y si es un paciente, o sea, si es un chequeo en pacientes ya de alto riesgo, que serían aquellas que ya tienen documentada enfermedad cardiovascular, las mujeres diabéticas de larga evolución, o sea, más de 10 años, aquellas que tienen placas carotídeas o femorales, el score de calcio coronario más de 100 unidades Agaston o que tienen una elevación muy importante de la LP(a). ¿Ok? Entonces en esos hay que checarlos inmediatamente, aunque sean menores de 50 años y aunque no estén posmenopáusicas. ¿Cuáles son las categorías de riesgo cardiovascular? Entonces, pues aquellas que van a ser de bajo riesgo son estas que tienen el score, como ya les enseñé cuál es, con la calculadora, de menos de 1%. Ellas tienen riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular fatal a 10 años de menos de 1%. Las de riesgo intermedio son las que tienen más de 1%, pero menos de 5% de riesgo de muerte, enfermedad cardiovascular fatal a 10 años, y son aquellos pacientes jóvenes que tienen diabetes tipo 1, que empezó antes de los 35 años, o diabetes tipo 2, que empezó antes de los 50 años, y que la diabetes tiene menos de 10 años de duración y no hay otros factores de riesgo. ¿Cuáles son las de alto riesgo? Son aquellas personas con un factor de riesgo cardiovascular muy elevado, uno solo, pero que está muy elevado, como un colesterol total arriba de 310, un colesterol malo o LDL más de 190, que se considera una dislipidemia grave, o que están francamente hipertensos con una presión arterial mayor o igual a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, aunque no tengan otros factores de riesgo, los pacientes que tienen diabetes sin daño a órgano blanco con diabetes de más de 10 años de evolución, y aquellos que tienen cualquier otro factor de riesgo adicional. Y por último, los que tienen insuficiencia renal crónica moderada. Esto es que todavía no están en diálisis, pero que ya disminuyó la tasa de filtración glomerular a un nivel moderado, están en el calculado entre 30 y 59 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y por último, las de muy alto riesgo son aquellas personas con cualquiera de las siguientes, o sea, enfermedad cardiovascular ateromatosa documentada, ya sea por clínica o por estudios de imagen, o sea, un síndrome coronario agudo previo con infarto, con angina inestable, o que tienen angina estable o ya han recibido algún procedimiento de revascularización, sea por angioplastía o por revascularización quirúrgica con puentes aortocoronarios, o que tienen alguna otra revascularización en otros sitios, puentes femorales o carotidios o lo que sea. Y también aquellos que han tenido eventos de isquemia cerebral transitoria o que se ha concretado un infarto cerebral o que tienen enfermedad arterial periférica. O bien aquellos que se documentan en estudios de imagen, placa de ateroma significativa, tanto en cateterismo invasivo como en angiografía coronaria por tomografía, un angiotac de coronarias, y que tienen un índice de Cartwright mayor a 3, o sea que tienen placas mayores al 50%, o bien que se identifican en un ultrasonido carotidio placas. Aquellas pacientes que tienen daño o diabetes mellitus con daño a órgano blanco o al menos tres factores de riesgo mayores, o que tienen diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución, esto es más de 20 años. Aquellos que tienen insuficiencia renal crónica severa, o sea que están en menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, aunque todavía no estén en diálisis. Y los que tienen enfermedad hipercolesterolemia familiar, pero que ya tienen enfermedad cardiovascular ateromatosa con otros factores de riesgo mayores. Y en todos estos, ellos tienen un score calculado de más de 10 por ciento de riesgo de enfermedad cardiovascular fatal a 10 años. Todos son de muy alto riesgo. Entonces, todos estos pacientes, pues dependiendo del riesgo que nosotros clasificamos, ¿sí? Acuérdense, bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, en base a lo que les acabo de decir. Y lo tenemos que dividir también en si es prevención primaria, o sea, jamás han tenido un evento
documentado algún infarto, un EBC, lo que sea, o que ya están post-angioplastía, ya los operaron, tienen stents o cualquier otra cosa, es prevención secundaria. Entonces, si tenemos nosotros prevención primaria, lo que tenemos que hacer es ver en qué nivel de riesgo están de acuerdo al score y clasificarlos en base a los niveles de colesterol. Los niveles de colesterol, entonces, sin tratamiento, los vemos aquí, menos de 55, menos de 70, menos de 100, menos de 116, menos de 190 o más de 190, y vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer. En muchos de los grupos, sobre todo en los de bajo riesgo, con colesterol de menos de 116, todavía es solo cambios del estilo de vida, pero conforme vamos nosotros aumentando en el riesgo y en las cifras de colesterol, pues ya es aumentar no solo el cambio en el estilo de vida, sino el uso de medicamentos, ¿sí? Y en los pacientes de muy alto riesgo, que ya son los de prevención secundaria por definición, pues ya básicamente solo que tengan el colesterol sin tratamiento muy bajo, entonces son los únicos que solo se controlarían con, pues con algún medicamento y el estilo de vida. Todos los demás hay que ser súper intensos en el control del colesterol. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer estudios de imagen? No es a todo mundo. Las recomendaciones, por ejemplo, son solo dos estudios para ver si esto está aumentando el riesgo. Es la carga de placa de ateroma, ya sea carotidia o femoral por ultrasonido, que muchas veces se hacen los check-ups, y el score de calcio coronario por tomografía. Ahora, estos no son rutina, estos tienen un nivel de evidencia es una clase 2A y 2B con un nivel de evidencia B, y esto quiere decir que no es, o sea, no se tiene que hacer de rutina en todos los pacientes, o sea, incluso es más válido hacer un ultrasonido carotidio o femoral que hacer un score de calcio. Esto quiere decir que no en todos los pacientes y sobre todo aquellos de bajo riesgo no se tendría que realizar. Eh, Luego, los pacientes o las recomendaciones para estimar el riesgo cardiovascular. Entonces, empezamos con los pacientes que son asintomáticos y tienen más de 40 años, que no tienen ninguna evidencia de enfermedades cardiovasculares, no hay diabetes, no hay enfermedad renal crónica, que no hay hipercolesterolemia familiar o que no tienen el colesterol gravemente elevado, el colesterol malo. Entonces, vamos simplemente a clasificarlos utilizando el score o la clasificación de riesgo de score. Con eso es más que suficiente, no hay que hacer más cosas. Luego, en las personas de alto o muy alto riesgo, ya sea por enfermedad cardiovascular, por diabetes, por enfermedad renal crónica moderada, severa o porque el riesgo del score sale muy alto, entonces, en esos no solo hay que clasificarlos, sino hay que controlar todos los niveles todos los factores de riesgo. Y si los scores de riesgo convencionales los queremos utilizar en aquellos pacientes que tienen diabetes o enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia familiar, estamos en un error. En esos pacientes es incluso dañino tratar de clasificarlos simplemente por las clasificaciones de riesgo o el score, porque en esos vamos a cometer un error. En esos, la clase 3 quiere decir que hacemos daño. Entonces, en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, debemos de ir a buscar las otras cosas, como lo que les enseñé del laboratorio y de los estudios de imagen. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para analizar los niveles de riesgo de los diferentes componentes del colesterol? Pues vemos, el colesterol total nos sirve y está aprobado y se puede hacer de manera rutinaria, por eso es clase 1, o sea, es algo que sí se debe de hacer y que debe de ser rutina para medir pues el riesgo de acuerdo al score. El colesterol bueno también nos sirve para refinar esa clasificación, acuérdense, para reclasificarlo todavía más preciso. El colesterol malo ya nos sirve no solo para clasificarlo, porque eso no entra en los niveles del score
de los criterios del score, sino para ver cómo está la dislipidemia para detección, para hacer el diagnóstico y para basarnos en los niveles en los que tenemos que hacer de intensidad del tratamiento. Los triglicéridos pues son parte del análisis de rutina porque ya vimos que también refinan o reclasifican. El colesterol no HDL, este nos sirve para aquellos pacientes que tienen niveles muy elevados de triglicéridos porque nos va a falsear la información, el LDL convencional, o aquellos que tienen el LDL muy bajo, hay que reclasificarlos con el colesterol no HDL porque en realidad no está tan bajo, sino que es un error de laboratorio precisamente porque están muy altos los triglicéridos. También esto en los diabéticos, en los obesos, tenemos que hacerlo. La apolipoproteína B nos sirve para lo mismo que que el no HDL, pero es todavía más preciso y lo tendríamos que hacer en todos aquellos que tienen los triglicéridos muy altos, que son diabéticos o que tienen obesidad por síndrome metabólico o, insisto, que tienen los niveles falsamente muy bajos de colesterol LDL. La Lp(a) la debemos de medir al menos una vez en la vida para ver quiénes tienen alteraciones hereditarias muy elevadas y si tienen más de 180 miligramos por decilitro, entonces tienen un riesgo muy, muy elevado y eso puede, o sea, los clasifica inmediatamente, aunque no tengan todos los demás factores de riesgo, como de riesgo muy elevado. Y la LP, no, perdón, y la Lp(a), pero en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular temprana en la familia, también sirve para reclasificarlos, a ver si tienen un riesgo más alto ellos en lo personal. Ahora, las metas de tratamiento, como comentaba antes, van a depender pues de qué riesgo tenga el paciente, ¿sí? Y de si estamos hablando de prevención primaria o prevención secundaria. Entonces, las metas de reducción del LDL no son iguales para todas las pacientes. Entonces, si tenemos una paciente que ya tuvo un infarto o que está con stents o que la operaron de corazón, entonces es una paciente de muy alto riesgo y por lo tanto hay que bajarla más del 50% de su nivel inicial y se recomienda llegar a una meta de menos de 55 miligramos por decilitro de colesterol malo o de colesterol LDL y mantenerla ahí siempre. Si es una paciente que no ha tenido problemas todavía, estamos hablando de prevención primaria y entonces son aquellas que si tienen un riesgo muy alto, pero no tienen hipercolesterolemia familiar, entonces también se recomienda llegar a una meta de menos de 55 miligramos por decilitro. Ahora, en aquellos pacientes que no han tenido eventos, o sea, estamos hablando de prevención primaria, que tienen un riesgo muy alto y que tienen hipercolesterolemia familiar, también hay que bajarlos a menos de 55 miligramos por decilitro, pero ahí ya es una intervención que no se tiene tan certeza porque tendría que ser todavía más bajo. Los pacientes con enfermedad cardiovascular ateromatosa, o sea, ya es prevención secundaria, que tienen un segundo evento vascular en los siguientes 2 años, eso es, o sea, a pesar de estar tomando estatinas, eso ya es un riesgo muy, muy alto y estos tendrían que tener una meta de colesterol malo de menos de 40 miligramos por decilitro. Y los pacientes de alto riesgo, pero que no tienen todo lo demás, se recomienda bajarlos solamente a menos de 70 miligramos por decilitro. Los que están en riesgo moderado tendrían que bajar a menos de 100 miligramos por decilitro y los de riesgo bajo los podemos tolerar hasta 116 miligramos por decilitro. Entonces, la meta del tratamiento va a variar dependiendo de la clasificación de riesgo de cada paciente y de si se trata de prevención primaria o secundaria. ¿Qué otras cosas podemos nosotros obtener aparte del control de la dislipidemia y que van a contribuir a toda esta daño por el colesterol alto? Pues bueno, al tabaquismo hay que quitarlo 100%, no debe de haber exposición. La dieta debe ser una dieta saludable, baja en grasas saturadas, con predominio de productos de granos integrales, vegetales, frutas y pescado. La actividad física, pues con al menos hacer 30 a 60 minutos, por lo menos de caminar la mayoría de los días, o de 3,5 a 7 horas, o sea, por lo menos una hora o menos,
30, 60 minutos de actividad física moderadamente vigorosa. El peso corporal, pues hay dos formas. Hay que mantenerlo entre 20 y 25 kilos por metro cuadrado, es el índice de masa corporal, y una circunferencia de cintura de menos de 80 centímetros en las mujeres. La presión arterial en todo el mundo debe ser de menos de 140, 90, o sea, ahí controlada, a pesar de que de 130 a 140, de 130, 80 a 140, 90 está hipertenso. Esto probablemente cambie para las siguientes guías y se reduzca más el criterio a menos de 130, 80 milímetros de mercurio, como ahora se recomienda para el control de la presión arterial. El colesterol no HDL, los objetivos secundarios es que si tiene el riesgo muy alto debe estar en menos de 85, si el riesgo es alto en menos de 100 y si el riesgo es moderado en menos de 130. Para la ApoB, sí, lo mismo, es que si el riesgo es muy alto es menos de 65, donde tenemos que llegar, si el riesgo es alto es menos de 80, si el riesgo es moderado, entonces tenemos que bajarlo a menos de 100. Los triglicéridos en realidad no hay un objetivo, pero se considera que donde deben de estar bien es en menos de 150 y que si están arriba de 150, pues entonces indica que hay un riesgo alto y tendríamos que identificar el resto de los factores de riesgo que se están presentando. Y para el control de la diabetes, pues debe de estar bien controlada y con una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Ahora, ¿qué impacto tiene cada una de las acciones que tomemos en el estilo de vida? Y esto es una pregunta que generalmente nos hacen los pacientes. Bueno, si yo hago esto, entonces, ¿cuánto voy a bajar mi colesterol? Pues bueno, depende, ¿sí? De qué estemos hablando. Entonces, para el colesterol malo, la dieta lo que va a hacer es que si evitamos los ácidos grasos trans, las grasas saturadas, el aumento de la fibra y el consumir alimentos que estén enriquecidos con fitoesteroles y el red yeast, el arroz de levadura roja, todo eso va a aumentarlo pues más o menos, ¿no? O sea, perdón, va a disminuir más o menos el colesterol LDL. Y el disminuir el colesterol como tal de la dieta disminuye poquito, o sea, es la intervención que menos va a servir. Ahora, en cuanto al peso corporal, es disminuir el peso excesivo, eso sí, es una intervención que es muy útil, e incrementar la actividad física habitual va a ayudar, pero mucho menos que disminuir el exceso de peso. Ahora, en cuanto a reducir los triglicéridos en la dieta, lo que más va a quitar los triglicéridos es quitar el consumo de alcohol, quitar la cantidad total de carbohidratos, o sea, bajarla sustancialmente, utilizar suplementos de grasas poliinsaturadas como los omega 3, reducir la ingesta de mono y disacáridos, o sea, carbohidratos simples, como dulces, frutas, cosas así, y reemplazar grasas saturadas con grasas mono y poliinsaturadas. Eso es lo que menos va a ayudar a disminuir los triglicéridos. Y en cuanto al peso, aquí sí, para el colesterol malo, el peso excesivo disminuye el colesterol malo, pero para los triglicéridos lo que más va a ayudar para bajarlos es aumentar la actividad física habitual. Y en cuanto a subir el colesterol bueno, es lo más difícil que hay. Y entonces eso en cuanto a la dieta es si nosotros evitamos los ácidos grasos trans, disminuimos los carbohidratos y los cambiamos por grasas insaturadas, perdón, y quitamos las grasas saturadas y ponemos grasas insaturadas, quitamos el consumo moderado de alcohol en aquellos que lo toman, todo eso va a aumentar un poco. Y el suspender el tabaquismo, pues realmente va a aumentarlo muy poquito, pero sí lo va a aumentar. En cuanto al peso corporal, lo que más va a aumentar la HDL es aumentar la actividad física y el hecho de disminuir el peso también va a aumentar, ayudar el colesterol bueno. En cuanto a los alimentos, pues hay tablas muy específicas de qué alimentos comer, cuáles serían los preferidos, cuáles con moderación y cuáles ocasionalmente y en cantidad limitada. No me voy a detener en detalle, pero en general, pues bueno, aquí podemos ver que lo preferido es que de los cereales sean integrales, que las frutas, que los vegetales sean crudos y cocidos, que las frutas sean frescas o congeladas, no secas, que comamos legumbres,
que evitemos el azúcar y los edulcorantes calóricos, que comamos carne y pollo, sobre todo las formas magras, y el cerdo sin piel y el pollo sin piel, lácteos y huevos, sí, si se puede, leche desnatada y yogur, aceites de cocina, pues básicamente, y aderezos, básicamente el aceite de oliva, y de los aderezos, pues vinagre, mostaza o cualquier otro que sea libres de grasas. Las nueces, pues con moderación, y las semillas con moderación, y los procedimientos de cocina o de cocción serían asado, hervido y cocido, y tratar de que sea frito lo menos posible. No quiere decir que no se pueda, pero que sea ocasional. Luego, para el manejo de la dislipidemia de las mujeres, como decía, el tratamiento para prevención primaria con estatinas, o sea, con los medicamentos específicos para bajar el colesterol, está recomendado solo en mujeres de alto riesgo si es que no han tenido un evento cardiovascular ya documentado. Y si es prevención secundaria, entonces a todas hay que darlo, y tiene la misma indicación en hombres y en mujeres. En cuanto a lo que se conoce de la respuesta a este grupo de medicamentos de las estatinas, pues realmente no se sabe mucho, porque las mujeres, además de todo, tenemos una poca representación en los estudios de investigación, entonces predomina la información de los hombres. Y sin embargo, se ha obtenido en base a sumas de los estudios con técnicas de estadística específicas que en la prevención primaria, pues sí disminuyen todas las causas de mortalidad, disminuyen los eventos vasculares, los eventos coronarios mayores, la revascularización coronaria, los accidentes vasculares cerebrales, y la forma en la que lo alcanzan es muy similar a la del hombre, y que hay otros medicamentos que se pueden utilizar como coadyuvantes, no en reemplazo, y son, por ejemplo, el ezetimibe o el fenofibrato, y los nuevos, que son los inhibidores de PCSK9, que son los inyectables. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico? O sea, para dar estos medicamentos para bajar el colesterol. Pues bueno, se deben de dar estatinas de alta intensidad, la famosa atorvastatina, el Lipitor, el Crestor y todos estos, que son dosis, ¿cuánto se da? Es a la dosis máxima tolerada para alcanzar la meta, que ya hablamos, que depende del riesgo de cada persona. Ahora, si no se alcanza la meta con la estatina o no es tolerada, entonces se puede combinar con ezetimibe. Si hay prevención primaria, pero sin hipercolesterolemia familiar en pacientes de alto riesgo, entonces tenemos que considerar un inhibidor de PCSK9, estos que son los anticuerpos monoclonales para bajar el colesterol malo. Si hay prevención, si ya tuvo un evento cardiovascular, o sea, es prevención secundaria, y el paciente es de alto riesgo y no se alcanza la meta con la estatina más el ezetimibe, entonces además tendríamos que agregar un inhibidor de PCSK9. Y en los pacientes de muy alto riesgo con hipercolesterolemia familiar, hay que darle con todas las medidas que se pueda, y sí se considera la combinación con el inhibidor de PCSK9. Ahora, si el régimen está basado en estatina y no es tolerado a ninguna dosis, entonces podemos considerar ezetimibe, y si no se logra llegar a la meta, entonces un inhibidor de PCSK9 más ezetimibe. Y si no se logra de ninguna manera la meta, entonces podemos agregarle un secuestrante de ácidos biliares. ¿Sí? Aguas con los medicamentos y las combinaciones. Y aquí es todo un problema, porque muchos de los pacientes de cardiología pues utilizan por lo menos el amlodipino, el diltiazem y otros medicamentos como la miodarona. Y para los pacientes con infecciones, todos estos otros medicamentos, o los que están en quimioterapia, pues la ciclosporina y otros de estos. Entonces, todos estos pueden alterar el metabolismo de las estatinas y aumentar la intolerancia de las estatinas. Tenemos nosotros que cada uno de los medicamentos va a disminuir en diferente porcentaje el colesterol malo. Entonces, por ejemplo, las estatinas de intensidad moderada van a bajar alrededor de 30%, que no es ni con mucho alcanzar la meta que nos piden de más del 50%. Las estatinas de alta intensidad o de muy alta intensidad serían la atorvastatina y la rosuvastatina, y esas sí alcanzan más o menos un 50%, pero si necesitamos llegar a más de eso para alcanzar la meta, hay que combinarlo con ezetimibe.
El inhibidor de PCSK9 solo alcanza más o menos una reducción de 60%, y si es con estatina, pues puede alcanzar hasta un 75%, y si es con estatina y además un ezetimibe, pudiéramos alcanzar una reducción de más del 85%. Entonces, depende de cuál es nuestra intención de llegar a la disminución de riesgo absoluto y relativo, cuál es la combinación que vamos a usar. Hay algoritmos ya bien establecidos para todo esto y no me voy a detener en ellas. Y bueno, pues como ven, no todas las pacientes tienen que alcanzar el mismo nivel de reducción. Habrá aquellas que están en bajo riesgo que la reducción, sobre todo si tienen un colesterol de menos de 116, pues sea nada más con los cambios del estilo de vida, y de ahí vamos aumentando, ¿sí? Ya moderada, alta o muy alta con niveles de colesterol más alto, pues entonces se aumenta mucho el riesgo cardiovascular, y por lo tanto tenemos que ser muy incisivos en quitar todos los factores de riesgo y en mantener el colesterol en niveles cada vez más estrictos. Y eso es algo que tenemos nosotros que llevar a casa y comentarlo, porque normalmente todo el mundo piensa que con bajarlo ya estamos protegidos y no es así. Ahora, ¿qué pasa con la hipertrigliceridemia? Si con tenemos triglicéridos de más de 200 y ya hicimos todas las modificaciones de la dieta y del estilo de vida y no baja, entonces hay que darle estatina. Si no se quita, entonces hay que considerar darles ácidos poliinsaturados, y si a pesar de eso no responde, entonces hay que combinarlo con fibratos, fenofibrato o besafibrato. Y si a pesar de eso no llegamos a la meta y es de alto riesgo, entonces habría que combinar las estatinas con los fibratos y agregar omega 3 o lo que sea necesario, incluso los secuestrantes de ácidos biliares. Ahora vamos más adentro en las complicaciones con las mujeres. ¿Qué pasa con las terapias hormonales en las mujeres? En cuanto a los anticonceptivos, actualmente se prescriben los anticonceptivos orales que son de tercera generación y tienen bajas dosis de estrógenos y de progestina. Y eso se ha visto que no aumentan los eventos coronarios adversos y que se pueden utilizar si el perfil de lípidos no es muy alto. Si la paciente tiene el colesterol muy alto, entonces no se pueden usar porque aumentan el riesgo, ¿sí? Y si la paciente tiene una hipercolesterolemia severa, o sea, más de 160 miligramos por decilitro o múltiples factores de riesgo, como ya los vimos, entonces puede aumentar el riesgo de trombosis y hacer un infarto cerebral o lo que sea. Y entonces se deben de pedir, de preferir métodos anticonceptivos alternativos que no sean hormonales. Ahora, en cuanto a la terapia de reemplazo estrogénico, ya cuando empieza la menopausia, es que a pesar de que es cierto que sí tienen un efecto favorable en el perfil de lípidos, no han mostrado reducción en el riesgo cardiovascular y no se recomiendan como prevención primaria en la mujer. O sea, como para bajar los niveles de colesterol, no se recomienda el tratamiento de reemplazo estrogénico. Ahora, ¿qué pasa en las pacientes que tienen dislipidemia y tienen embarazo y lactancia? No se deben de administrar, ¿sí? Entonces, y se debe, ¿por qué? Porque no se sabe bien a bien qué pasa, pero parece ser que son teratogénicos. Entonces, si la paciente tiene el colesterol muy alto y está embarazada o pretende embarazarse o está en la lactancia, entonces hay que considerar secuestrantes de ácidos biliares o incluso aféresis de LDL si la cosa está muy grave. Si la mujer está embarazada y además tiene diabetes mellitus, pues la cosa se complica más, y las estatinas no están indicadas en el embarazo por el efecto teratogénico. Y si hay planes de embarazo en la diabetes tipo 1 o tipo 2, entonces tendremos que utilizar otro tipo de medicamentos. Y si la mujer tiene menos de 30 años, está asintomática, o sea, la diabética, en este caso la diabética no embarazada, si es menos de 30 años, está asintomática y no tiene evidencia de daño vascular, especialmente microalbuminuria, entonces se puede retrasar el inicio de las estatinas, se pudiera embarazar y ya después regresar a las estatinas. Pero si la mujer tiene menos de 30 años y hay evidencia de daño, especialmente ya tiene microalbuminuria u otro daño órgano blanco y los niveles están muy elevados, entonces habrá que individualizar el caso y ver qué se hace, ¿no? Porque hay tanto riesgo por un lado como por el otro.
Ahora, si la mujer tiene el colesterol alto, pero es de más de 65 años, entonces lo que se prefiere es las estatinas y se utilizan los mismos criterios de riesgo. La prevención con estatinas está bien y se maneja al mismo nivel, pero hasta los 75 años. Si tiene más de 75 años, entonces solo en aquellas pacientes que tienen riesgo alto o muy alto. O sea, aquí ya se vuelve uno un poco más tolerante. Y la alteración, si hay alteración importante de la función renal, o hay riesgo de interacciones medicamentosas, como ya los comenté, entonces hay que empezar a bajas dosis e ir subiéndola hasta que se alcance la meta o se llegue a efectos secundarios importantes. Si además la mujer es diabética, entonces depende del tipo de diabetes. Si son pacientes con diabetes tipo 2 de muy alto riesgo, entonces hay que bajar el colesterol a menos de 55 de colesterol LDL. Si la paciente es diabética tipo 2 y es de alto riesgo, no de muy alto riesgo, sino de alto riesgo, podemos ser más permisivos y entonces nos vamos a menos de 70. Si la paciente es diabética tipo 1, no importa si es de alto o muy alto riesgo, hay que darle estatinas. Si no alcanzamos la meta de colesterol LDL, entonces hay que aumentar la dosis o considerar una combinación, como lo comentamos antes. Si hay falla en alcanzar la dosis, entonces hay que combinarlo con ezetimibe. En las pacientes con diabetes, pero que son premenopáusicas y que consideran embarazo y que no usan anticoncepción, no se puede usar las estatinas porque existe el riesgo de que se embarace y que esté con las estatinas. Y en las pacientes de menos de 30 años con diabetes tipo 1 o 2, no importa, pero que tienen ya evidencia de daño órgano blanco y el colesterol LDL es de más de 96, mientras no se planee embarazar, entonces hay que darle estatinas y hay que estar muy al pendiente del asunto del embarazo. Ahora, si la mujer tiene o tuvo una isquemia cerebral transitoria o un EVC establecido, un evento vascular cerebral, entonces ya se convierte en automático de muy alto riesgo y puede tener un segundo evento y entonces hay que ser muy estrictos en la reducción del colesterol LDL a menos de 55. Si la paciente tiene falla cardíaca o valvulopatía, sobre todo la estenosis aórtica, entonces, si no hay otra indicación para bajar el colesterol o para dar estatinas, entonces no se usa nada más por la pura insuficiencia cardíaca y tampoco para proteger la progresión de la estenosis aórtica. Por algún tiempo se consideró que si se daban estatinas se disminuía la progresión de la estenosis aórtica, pero ya se ha visto que si no hay otra indicación, o sea, si no hay enfermedad coronaria asociada, no está indicado dar las estatinas. Ahora, si la mujer además de todo tiene enfermedad renal terminal, entonces sí hay que dar, estas pacientes son de muy alto riesgo, entonces sí hay que dar tratamiento hipolipemiante. En los pacientes que no son todavía dependientes de diálisis, entonces se puede usar estatinas o estatina más ezetimibe. Y en las pacientes que ya están con estatinas, ezetimibe o estatinas, ezetimibe, en el momento que inician la diálisis, hay que continuar con los mismos medicamentos, no pasa nada. Y en los pacientes que son dependientes de diálisis, que no han empezado y que no, o sea, que van a empezar con diálisis, pero que no tienen enfermedad ateromatosa, cosa que es muy rara porque tendría que ser una cuestión básicamente autoinmune, entonces no se recomienda en ese momento empezar con las estatinas por el simple hecho de ser renal terminal. Ahora, si la mujer va a ser sometida a trasplante de órgano sólido, riñón, por ejemplo, las estatinas son los agentes de primera línea y aquí hay que iniciar a bajas dosis o sea, ir subiéndolo poquito a poquito hasta alcanzar la dosis que queremos y la meta, porque aquí hay riesgo de interacción medicamentosa, sobre todo con la ciclosporina, como ya lo había comentado antes. Y en los pacientes intolerantes a estatinas o con dislipidemia muy, muy importante, a pesar de llegar a la máxima dosis, entonces hay que considerar el ezetimibe. Si las pacientes además tienen enfermedad en otros territorios, o sea, placas de ateroma en las carótidas o en las arterias femorales, entonces hay que ser súper estrictos, llegar a la dosis máxima tolerada, agregar ezetimibe si es necesario y si no se puede dar una combinación con inhibidor de PCSK9. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para lograr que la mujer
se apegue al tratamiento y mejore o haga los cambios del estilo de vida. Pues hay que explorar una motivación e identificar las cuestiones de ambivalencia, o sea, me quiero cuidar, pero no quiero hacer las cosas, evaluar los pros y contras para el cambio, identificar y construir una situación de autoeficacia y confianza y evitar discusiones circulares en donde no se llegue a nada, ofrecer soporte y establecer una alianza con la paciente y la familia, porque es bien importante no nada más darle la receta y que la paciente solita haga las cosas, eso sale peor. Involucrar a un compañero o algún familiar que sea influyente para que esté viendo esas modificaciones en el estilo de vida, así como si fuera un coach. Y utilizar, hay dos métodos que utilizan las personas de apoyo y todos estos de coaching, que son el OARS, que se puede ver ahí, y hay otro que es el establecimiento de metas SMART, que todo eso ayuda a que se logren las metas y que haya mayor apego al tratamiento. Entonces, en conclusión, la prevención de la enfermedad cardiovascular con cambios en el estilo de vida, medicamentos o los dos, es costo eficiente, es costo efectiva, o sea, independientemente de que cueste mucho trabajo y que además cueste dinero los medicamentos, y en casi todos los escenarios o en muchos escenarios, incluyendo sobre todo aquellas pacientes de alto riesgo. Esta costo-efectividad va a depender de varios factores, sobre todo de los niveles o del riesgo cardiovascular basal y de los niveles de LDL. Por lo tanto, es bien importante individualizar, clasificar bien a nuestros pacientes y adoptar las medidas de estrategias preventivas. Las intervenciones para prevenir la enfermedad cardiovascular son más costo efectivas en aquellos pacientes que son de alto riesgo, y este análisis de costo efectividad, pues bueno, poco a poco irá mejorando conforme se obtenga más información científica. El punto es que la mujer sí se enferma, sí tiene riesgos, hay muchas otras cosas asociadas, como ya vieron, que hay que tomar en cuenta y que hay que individualizar para que el tratamiento sea exitoso, haya apego a largo plazo y se logren las metas. Entonces, identificar y tratar la dislipidemia de las mujeres evaluando su riesgo cardiovascular real es importante. Hay que salvar la vida de las mujeres y mantener su calidad de vida. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias, muy interesante la plática. Le preguntan referente al omega, Ujú. dice, considero es mejor de fuente animal, sin embargo me gustaría su opinión sobre las opciones vegetales, por favor. El Sobre omega. omega sí, el omega 3 es del 13 19, es un problema porque sí es efectivo, realmente es efectivo, pero es a dosis muy altas. Y realmente no hay forma de alcanzar esas dosis tan altas ni con el animal ni con el vegetal. Y el que es más eficiente sí se ha visto que es el de origen animal real, ¿no? O sea, el de pescado. Ujú. De acuerdo. Le preguntan también, ¿tengo predisposición genética a algún riesgo cardiovascular por padre o madre que sufrieron un infarto? Ya. Pues depende de la edad, o sea, todo el mundo puede tenerlo, pero si la edad es menor de 55 en el hombre, o sea, el que el padre se haya infartado o haya tenido enfermedad cardiovascular, aunque no sea infarto, que le hayan puesto stents o alguna cosa así, antes de los 55, la madre en menos de 60, pues sí hay un riesgo aumentado, ¿no? Le preguntan en qué momento debemos acudir con un cardiólogo y si es un cardiólogo, el médico, el primer médico, digamos, eh, que tendríamos que ver si en un check-up salen algunos resultados como estos que nos mostraba sobre colesterol alto. Claro, la edad pues va a depender, ya vieron ahí que más que la edad es los factores de riesgo, o sea, la clasificación de riesgo de cada persona. Entonces yo creo que lo más indicado es que en los check-ups se incluyera el clasificar en riesgo, no solo decirle tiene el colesterol alto y ya se acabó, Ujú. sino hay que clasificarlo, hay que decir, bueno, usted tiene un score de, o sea, no un score de calcio, sino una clasificación de score, como el que les mostré, de tanto, y entonces en base a eso pues decir, usted tiene riesgo bajo, medio o intermedio, se le pueden agregar los modificadores que ya les presenté, y en base a eso, pues reclasificarlo, a ver si se queda en riesgo en el que estaba, en el que nos dio el score, y dependiendo de eso, ir al cardiólogo,
¿Por qué sí al cardiólogo? Porque actualmente en cardiología es donde se manejan conjuntamente el colesterol, la hipertensión y la diabetes. La diabetes está pasando al territorio del cardiólogo, por lo menos la diabetes inicial, no la que amerita manejo experto del endocrinólogo, sino la diabetes general que se controla con medicamentos, porque muchos de los medicamentos actualmente que son de primera línea o que se están volviendo de primera línea para el control de la diabetes, en realidad son medicamentos que se están teniendo que dar como primera línea en los pacientes con corazón, con problemas del corazón, incluso en pacientes no diabéticos. Entonces parece ser que esto va a generar una batalla campal, yo lo sé, pero parece ser que la diabetes se está empezando a meter en el territorio de varias especialidades y cardiología es una de las que ya es un hecho que el cardiólogo tiene que manejarlo. Entonces, como son cosas que se tienen que manejar simultáneamente y los criterios son muy estrictos, como ya lo vieron, pues sí, el indicado sería el cardiólogo para manejar todos estos y saber exactamente en qué punto de riesgo está el paciente y a qué nivel hay que ir, porque no todo el mundo es bajarle el colesterol nada más así, ¿no? Claro. Doctora, pues muchas gracias. Terminamos con las preguntas que nos han dejado. Aún así, motivo a la gente a que si tiene alguna otra duda respecto a esta plática sobre dislipidemia, nos la deje en el chat. Se la haremos llegar también a la doctora Sierra para que nos ayude con la respuesta. Y les decía, la plática se queda estará en un momento más en nuestro canal de YouTube. Si es que, doctora, no sé si usted quiere concluir con algún mensaje. Pues el mensaje es que se revisen, que se cuiden, que no piensen que hasta que empieza la menopausia es cuando hay que empezarse a revisar. Ya vieron que hay gente premenopáusica que está en altísimo riesgo. Entonces yo creo que hay que empezarnos a querer un poquito y a no siempre poner al resto de nuestros seres queridos antes que nosotros, ¿no? Nada más. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora. Ujú. Muy bien, pues ahora voy a dar paso a la plática de la doctora Patricia Martín Hernández. Ella es cardióloga clínica y tiene una especialidad en cardiología intervencionista. Es egresada de la Escuela Médico Militar, egresada de cardiología del Hospital Central Militar, egresada de cardiología intervencionista del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, España. Es maestra en administración de hospitales por la UNAM, líder del capítulo de cardiología intervencionista en la Sociedad Mexicana de Cardiología. Actualmente es jefa de investigación del Hospital Militar de la Mujer y por supuesto que forma parte del cuerpo médico del Centro Médico ABC. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañe también, doctora. Y pues damos inicio a su plática. La dinámica va a ser la misma. Escucharemos lo que nos tiene preparados y le pido a todos que nos dejen también dudas, comentarios. Al final daremos también unos minutos para resolverlas. Así es que, adelante, doctora. Muchas gracias. No la escuchamos, doctora. Tiene su micrófono cerrado. Ahora sí, ya está. Ujú. Bueno, vamos a empezar la plática en la cual me invitaron, y muchas gracias, a, a la Sociedad del Centro Médico ABC, en el cual vamos a hablar un poco de lo que son los factores de riesgo ya en mujeres que son no grandes, sino muy jóvenes. Es la otra parte de la que dio la doctora Lilia. Aquí nos vemos entre las mujeres de 20 a 30 años, las cuales se embarazan y es un punto muy importante que tenemos que ver porque son mujeres que van y acuden al médico y que son muy receptivas a esta información. Está dirigida para médicos generales, médicos familiares y a la población en general, porque son los que tienen el contacto, el primer contacto con estas mujeres embarazadas.
Entonces, el embarazo ofrece una ventana única hacia el futuro de la salud cardiovascular. Es una oportunidad para evaluar y darle un manejo temprano a todos los factores de riesgo, tanto los tradicionales como la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia y la obesidad, que muchas de estas aparecen en edades muy tempranas. Estamos hablando de la adolescencia, por ejemplo, la obesidad, y los factores de riesgo que podían presentarse durante el embarazo, como es la hipertensión en el embarazo, la preeclampsia, las enfermedades hipertensivas, la diabetes gestacional, el parto prematuro, un recién nacido de edad gestacional menor, desprendimiento de placenta, el accidente o el infarto cerebral y la mortalidad materno y neonatal. Esto más factores de riesgo propios del sexo, como es el síndrome de ovario poliquístico, que ofrece o le da a la mujer otro factor de riesgo cardiovascular, y la menopausia prematura, como habló la doctora Lilia. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Esto tenemos que saberlo, que hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, que debemos conocer toda la población general, que las mujeres de México se mueren por enfermedad cardiovascular, que es la causa principal de muerte en las mujeres. Lo es en Estados Unidos y lo es en muchos países en el mundo. Y eso se debe a la creciente prevalencia o aumento de estos factores de riesgo tradicionales y los tradicionales y los principalmente de la mujer. El abordaje tradicional de los factores de riesgo, como vimos en la plática anterior, pues nos dicen siempre que vamos a consulta, debe llevar una dieta saludable, un peso establecido, debe mantenerse activo, ejercicio aeróbico, no fumar, presión arterial normal, aprenda sobre el colesterol y mantenga sus niveles, y aprenda sobre el azúcar y la diabetes. Todos estos asociaciones o iniciativas, organizaciones, eh, nos dan a conocer todo lo que debemos hacer para disminuir los factores de riesgo tradicionales, que lo vamos a hacer en las consultas cuando la mujer va a una consulta con el cardiólogo, con el internista. Sin embargo, poco se ha dado a saber de cómo manejar estos factores de riesgo en el embarazo o antes del embarazo, en mujeres mucho más jóvenes. Y esta diapositiva, aunque la ven muy cargada, es porque en estas diapositivas se resumen las 15 diapositivas que siguen, las cuales vamos a hablar brevemente de cada una de ellas y más dirigido a la población general. El primero de ellos es la hipertensión crónica, que hay mujeres que empiezan la hipertensión a los 30 años, a los 25, en los cuales quieren tener un bebé, se embarazan y deben de llevar un control muy estricto de la presión arterial, y el ginecólogo debe llevar un seguimiento mucho más apego al seguimiento con el ginecólogo o con el médico general. Trastornos hipertensivos del embarazo, pues es la hipertensión crónica, la mujer que ya llega con una hipertensión establecida, ya llega con un tratamiento antes del embarazo o cuando ya sabe que está embarazada. La hipertensión gestacional, que es cuando aparece la hipertensión durante el embarazo. La preeclampsia y eclampsia, que habrán escuchado de ellos, que es la hipertensión muy agresiva o con más complicaciones durante el embarazo, y una preeclampsia superpuesta a esa paciente que ya llegó con hipertensión diagnosticada. Existen muchas definiciones de cuándo es hipertensión en el embarazo. 140-90 es cuando se empieza a tratar, existen protocolos en cada hospital. Y esta debe de aparecer antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. Esta hipertensión con tratamiento antes del embarazo o persistencia de la hipertensión más de 42 días posparto es la hipertensión crónica, la paciente que ya llega embarazada, perdón, con hipertensión. Y la preeclampsia es la hipertensión después de las 20 semanas de gestación, o usualmente se resuelve a los 42 días posparto. Hay muchas formas de diagnosticar la hipertensión. Generalmente las mujeres, antes de querer embarazarse, ya van a consulta con el médico general o con ginecólogo, se les toma la presión en el consultorio y ahí podemos hacer el diagnóstico de hipertensión, o por lo menos, si es una hipertensión reactiva, poder mandar otros estudios como es el monitoreo de la presión ambulatoria para poder llegar a un diagnóstico ya bien establecido. ¿Qué pasa si no controlamos la presión arterial, si no nos llevamos un control durante el embarazo? Pues si no se controla y la paciente está hipertensa, puede dar una preeclampsia más grave y de una presentación más temprana,
una preeclampsia superpuesta a la hipertensión, un recién nacido pretérmino que nazca a los 6 meses de gestación, que llegara a una cesárea, un crecimiento fetal deficiente y desprendimiento de placenta y complicaciones cerebrovasculares. Estos son padecimientos que ponen en riesgo la vida de la mamá y del hijo. Entonces, debemos de tomar en cuenta todas las mujeres que la hipertensión arterial se debe de hacer un diagnóstico muy temprano, incluso cuando vamos a las consultas antes prenatales. La hipertensión crónica, ya una vez que la mujer llega ya con hipertensión, se recomienda un manejo de la hipertensión en personas no embarazadas. Sin embargo, las cifras óptimas para el control de la presión en el embarazo es debatido. Por eso es que se debe de llevar un control bien establecido o un seguimiento más estrecho de estas pacientes, porque el tratamiento tiene una incertidumbre de los beneficios maternos de reducir la presión arterial, pero también de riesgos fetales potenciales de una reducción en la circulación uteroplacentaria y una exposición intrauterina a estos medicamentos. Entonces, debemos de dar medicamento acorde a la presión arterial de la mujer embarazada para tenerla en los rangos ideales de la presión arterial. El segundo factor de riesgo tradicional es la dislipidemia, que ya nos habló muy bien la doctora Lilia, donde los triglicéridos, colesterol total y la lipoproteína C de baja densidad aumentan durante el embarazo y disminuyen después del parto. Esto es lo normal que se presenta en una mujer embarazada y se cree que los cambios fisiológicos en el colesterol total y triglicéridos no son aterogénicos. Esto normal que pasa durante el embarazo no causa aterosclerosis en un futuro. Sin embargo, también se asocia con mayor proporción de partículas de LDL-C más pequeñas y densas que pueden ser más aterogénicas y concentraciones más altas se correlacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular más adelante en la vida. Por eso, cuando se le piden los estudios a la mujer que llega embarazada al consultorio y trae perfil de lípidos, hay que analizar muy bien ese perfil de lípidos para tomar las medidas, principalmente la dieta, porque como habló la doctora, el tratamiento para la dislipidemia durante el embarazo está contraindicado. Hay una asociación lineal entre los niveles elevados de triglicéridos maternos al principio del embarazo y la hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y parto prematuro. El colesterol alto antes del embarazo representa un fenotipo proaterogénico con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso hay que tener en cuenta que el perfil de lípidos con el que llega una paciente se tiene que analizar por el médico general, médico familiar o el ginecólogo. El manejo de la dislipidemia durante el embarazo, el asesoramiento sobre el comportamiento y estilo de vida es lo principal. Como dijeron, disminuir las grasas de los alimentos, tratar de tener una dieta balanceada con frutas, verduras, hacer ejercicio, son piedras angulares del tratamiento de la dislipidemia en el embarazo. El tratamiento farmacológico es limitado debido a la preocupación de la teratogenicidad. Entonces, las directrices no recomiendan utilizar fármacos durante el embarazo y la lactancia. El tratamiento es el ejercicio y la dieta y cambios en el estilo de vida. En particular, las directrices sobre el colesterol recomiendan suspender el tratamiento con estatinas 1 a 2 meses antes de la concepción, antes de embarazarse, y reiniciarlo después de la interrupción de la lactancia. Entonces vemos que el tratamiento para la dislipidemia durante el embarazo no puede ser llevada con tratamiento farmacológico, sino con cambio en el estilo de vida. El tercer factor de riesgo cardiovascular es la obesidad, donde se fomenta la reducción de peso antes del embarazo. Sin embargo, pues ya vemos que ya llegan mujeres con sobrepeso y obesidad a la consulta y que están embarazadas. La obesidad es un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado, donde el mayor riesgo de experimentar un evento cardíaco o preeclampsia la presentan estas mujeres que ya llegan con ese índice de masa corporal. Las mujeres obesas tienen mayor probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca durante el embarazo. Las mujeres con sobrepeso, pero no las obesas, también tienen tasas más altas de mortalidad infantil que mujeres con peso normal. La obesidad materna presagia riesgos a largo plazo, porque además para ella también lo puede tener para su hijo, su bebé, incluido mayor riesgo del síndrome metabólico y obesidad infantil en su hijo. Entonces, una mujer que llega con obesidad al embarazo tiene riesgo para ella y tiene un riesgo especial para su hijo
o su hija. Entonces, la obesidad, las mujeres obesas que tienen incluso pequeñas reducciones de peso, si la mujer baja 1, 2, 5 kilos antes del embarazo, le van a ser de mucho beneficio durante e incluso en el transcurso de su vida, o que lo tengan o no aumenten mucho de peso durante su seguimiento de su embarazo. Tienen mejores resultados, se deben recibir asesoramiento sobre el aumento de los riesgos de complicaciones del embarazo y se les debe alentar a participar en esa reducción de peso a través, como dijimos, de la dieta, el ejercicio y la modificación del comportamiento o del estilo de vida. El cuarto factor de riesgo es el sedentarismo. La actividad física, como bien comentó la doctora Lilia, se debe de llevar a cabo. Si no la mujer hacía ejercicio antes de embarazarse, puede iniciarlo estando ya embarazada, según las pláticas que tenga con su ginecobstetra. Es un factor de riesgo independiente esta actividad física, inactividad física para la obesidad materna y las complicaciones relacionadas con el embarazo, incluida la diabetes, complicaciones durante el parto y el parto por cesárea. Las mujeres embarazadas deben continuar o iniciar el ejercicio seguro si no tiene contraindicaciones por su médico. Y las pautas de actividad física, como bien dijimos, se recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada por semana. Estamos hablando de que sea media hora, 5 días a la semana, durante el embarazo y el periodo posparto, repartidos a lo largo de la semana. El quinto factor de riesgo cardiovascular es el fumar. Aquí el cese del tabaco en cualquiera de sus formas da un beneficio a la mujer embarazada. Entonces el tabaquismo se asocia con complicaciones, simplemente el decirlo, y todo, creo que todas las mujeres de la población general y del sistema de salud sabemos que el tabaquismo tiene una afección hacia nuestro bebé o la mujer, pues bastante grave. El tabaquismo se asocia con complicaciones en el embarazo, preeclampsia, diabetes, embarazo pretérmino, enfermedad cardiovascular, entre otras. El tabaquismo activo se asocia con mayor riesgo de un aborto espontáneo y muerte fetal. Los efectos nocivos sobre el embarazo también con el uso de otros productos de nicotina, incluidos el vapeo, no están indicados en la mujer embarazada. Dejar de fumar en cualquier momento de la gestación es beneficio para ella y para su niño, aunque el mayor beneficio se produce con el abandono del hábito antes de las 15 semanas de gestación, pero de preferencia desde que la mujer piensa embarazarse hasta tener a su bebé, pues hay que dejar de fumar y de preferencia pues toda la vida. Los ensayos que existen para la terapia de reemplazo de nicotina muestran datos inconsistentes, no está recomendado para esas personas que tienen, o esas mujeres que tienen problemas con la adicción a la nicotina. El sexto es la diabetes mellitus, de la cual pues ya sabemos que la dieta, debe de llevar la mujer una dieta estricta, ejercicio y si es necesario tratamiento médico como insulina. Esperar que los requerimientos de insulina se incrementen durante el embarazo es algo que se espera por parte del médico, particularmente entre las 28 y 32 semanas, reconocer que la hemoglobina glucosilada es necesaria para monitorizar. Esta hemoglobina glucosilada nos dice cómo está el control en los 3 últimos meses y no nada más dependa de una sola glicemia. Y búsqueda de diabetes persistente a las 4 y 12 semanas, dado que muchas mujeres persisten con este azúcar o el glucosa elevada o azúcar o diabetes después de las 12 semanas posparto. Y la selección, ahí está indicado como un punto, la selección de la población de riesgo alto desde presentar preeclampsia o presión grave durante el embarazo. Se debe tratar con aspirina para prevenir la preeclampsia y la pravastatina o las estatinas están contraindicadas en las mujeres embarazadas. Otro factor de riesgo que no mencionamos aquí, que es muy importante, es la menopausia prematura, que es el estado postmenopáusico. Es un factor de riesgo bien establecido para la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Cuando cesa la menstruación entre los 40 y 45 años, ya se considera que tienen una menopausia de inicio temprano. A estas mujeres se les debe dar reemplazo hormonal. Además, a menos que exista una contraindicación absoluta para tomar estrógenos de terapia hormonal, se deben de indicar incluso en el ovario, bueno, en el ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico, a una edad promedio de la menopausia natural. Estamos hablando que si se le quita la menstruación a los 40, se le debe indicar hasta los 50, 51 años
de donde se presenta la menopausia. Es importante porque es un factor de riesgo cardiovascular y que debemos de preguntar en la historia clínica cuando vemos a una paciente después de los 40 años. Los efectos a largo plazo de estos factores de riesgo específicos del sexo en la salud cardiovascular tienen resultados adversos en el embarazo. Los resultados adversos del embarazo dan lugar a complicaciones a corto plazo, o sea, durante el embarazo pueden tener preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, y están fuertemente asociados con un mayor riesgo a largo plazo de enfermedad cardiovascular. Entonces, todas esas mujeres, cuando vemos una paciente en el consultorio y le hacemos una historia clínica, ya una paciente de 50, 60 años, siempre debemos de preguntar si la paciente sufrió algo en el embarazo, hipertensión, dislipidemia diagnosticada, porque se debe de asentar porque están fuertemente asociados con un mayor de riesgo a largo plazo de esta enfermedad cardiovascular. Y pueden presentar insuficiencia cardíaca, ateropatía coronaria, accidente cerebrovascular. Importantísimo la historia clínica cuando revisamos a un paciente. La preeclampsia predice un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular antes de la aparición de los factores de riesgo tradicionales. Por eso comento que si a la mujer tuvo diabetes gestacional, tuvo preeclampsia durante el embarazo, muy posiblemente presente alguna complicación en las etapas posteriores de su edad que puedan ser para que presente la aparición de esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tradicionales y más probabilidades de desarrollar hipertensión crónica durante el embarazo cuando la mujer presentó preeclampsia. Las mujeres que han tenido preeclampsia tienen un riesgo 4 veces mayor de insuficiencia cardíaca y un riesgo 2 veces mayor de enfermedad de las arterias coronarias. Insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular y la muerte. Entonces, en la historia clínica debe de ir siempre si la paciente presentó preeclampsia durante el embarazo o hipertensión. Mujeres con hipertensión gestacional o diabetes tienen un 67% más probabilidades de tener complicaciones de enfermedad cardiovascular posterior en comparación con las mujeres sin resultados adversos durante el embarazo. Por eso es muy importante conocer si la mujer presentó alguna complicación durante su embarazo. La enfermedad, como conclusiones, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres, lo que requiere una intervención temprana y activa que podemos hacer tanto la población general acudiendo y siendo muy receptivos con lo que se comunique del médico general, médico familiar o el ginecólogo. El periodo periparto tiene el potencial de servir como un catalizador para el cambio del comportamiento en estas mujeres, porque son muy receptivas, dado que tienen o han tenido a su bebé, para evitar enfermedades en ellas y en sus hijos, en el estilo de vida antes y después y durante el embarazo. La detección de los factores de riesgo cardiovascular, tanto tradicionales como específicos del sexo, ofrecen una estrategia que puede cambiar la trayectoria para optimizar la salud cardiovascular en las mujeres. Importante entonces todos estos factores de riesgo que no nada más se tienen que detectar en la mujer mayor, sino en la primera atención médica que tenga la mujer que desea embarazarse, una mujer joven de 20 a 30 años. Desde ahí podemos empezar, son mujeres muy receptivas de información, que generalmente obedecen las indicaciones médicas, cambian su estilo de vida para tener mujeres más sanas en las edades posteriores. Los puntos clave, además de la detección de los factores de riesgo tradicionales, todos los proveedores de la salud que atienden mujeres deben evaluar factores de riesgo específicos de sexo como resultados adversos del embarazo, como síndrome de ovario poliquístico y la menopausia prematura. Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales como hipertensión, dislipidemia, obesidad y tabaquismo, inactividad física, diabetes, aumentan el riesgo de resultados adversos durante el embarazo. Por eso tenemos que controlarlos si algunos son detectados antes de que la mujer se embarace. El embarazo es un momento oportuno para identificar a estas mujeres que están en riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. Desde aquí podemos empezar de todas estas iniciativas que estamos llevando a cabo en el Día Internacional de la Mujer para intervenir de forma temprana y no solo mejoren los resultados del embarazo, sino también su salud cardiovascular a largo plazo. Sería todo. Muchas gracias.
Doctora, muchas gracias por su plática. Dejan aquí 3 dudas que ya tengo. Invito a todos también a que si tienen alguna duda o comentario, la dejan en el chat. Le preguntan entonces, ¿cuál es el peso ideal en el embarazo? Mm, Bueno, en el embarazo lo debe de llevar el ginecólogo porque conforme va aumentando el tamaño del bebé, el feto, Ujú. en la pancita de la mamá, pues tienen que ir viendo el tamaño del niño, el líquido amniótico y el peso de la madre. Entonces, eso sí sería como una pregunta especial para el ginecólogo. Ok, de acuerdo. Hola, tengo planes de embarazo. La recomendación es estar en mi peso ideal para minimizar el riesgo cardiovascular. Y si es así, ¿qué estudios debería hacerme, sobre todo no ginecológicos, sino más en torno a riesgo cardiovascular? Si nos puede hablar un poquito de ello. Ujú. No, si piensa embarazarse, lo ideal, como dijimos, el índice de masa corporal es de 20 a 25. Sin embargo, siempre es un peso que a veces nos cuesta mucho trabajo llegar a ese peso ideal a la mujer. Pero como comenté, si mi peso es de un índice de masa corporal de 28 o 30, llegando casi a obesidad y bajo 5 kilos de peso, eso va a ser un beneficio mucho mayor para el bebé y para la mujer. Lo que pueda bajar antes del embarazo es pues una ganancia, ¿no? Para ella. Doctora, y le dicen aquí, si entendí bien, entonces, si subo mucho de peso en el embarazo, tengo yo como futura mamá riesgo cardiovascular y además estoy predisponiendo a mi hijo o hija a que tenga obesidad o sobrepeso en su vida adulta, o sea, o desde la niñez. Ajá, sí, no tanto que la obesidad es multifactorial, incluye la dieta, el ejercicio, entonces todo ese estilo de vida que tiene la mamá que aumentó de peso, más un factor que se ha visto una tendencia vamos a decir, hereditaria, junto con todos esos factores de riesgo que maneja la mamá, se los transfiere al hijo, ¿no? La dieta, el ejercicio, el no hacer actividad física va en transferencia a ese estilo de vida, vamos a decirlo así, ¿no? De acuerdo. Doctora, pues ya no tengo más preguntas en el chat. No sé si usted quiere concluir con alguna idea o algún mensaje, algo que se haya quedado pendiente o que quiere invitar a todos los que estamos en la plática. Yo creo que la principal mensaje que podíamos decir para la población general, las mujeres y los esposos o hombres, ¿no? De las mujeres, es que el embarazo es muy receptivo de la información y todos esos factores de riesgo que podemos nosotros detectar antes del embarazo, que tengan, primero saber que los tenemos, tratar de mejorar las condiciones durante el embarazo, de no aumentar de peso, de mejorar la glucosa, la dieta, el estilo de vida, y que esto sea, que se continúe a largo plazo en toda su vida de la mujer, no nada más cuidarse durante el embarazo, sino terminar el embarazo y continuar con ese estilo de vida que debe de ser a largo plazo, ¿no? Sería eso. Perfecto. Pues les agradezco a todos que hoy, Día Internacional de la Mujer, se hayan sumado a a este par de pláticas que nos han dado una visión, pues, tanto para las mujeres más jóvenes o en edad reproductiva, si así lo quieren y lo desean, tanto para quienes ya pasaron esta etapa y están en una vida adulta, digamos. Entonces, creo que ha sido información muy valiosa. Les recuerdo que se encuentra la plática en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Centro Médico ABC. Agradecerle, doctora Sierra y doctora Martín, que nos hayan acompañado. Así es que, pues, no me queda más que despedir y que se queden pendientes de nuestras redes sociales. Constantemente tenemos pláticas, estos webinars. Así es que muy buenos días a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.